llegó a la casa, acababa de regresar de sus vacaciones. Quería estacionar rápidamente su auto en el garaje, tomar una ducha y dormir bien antes de trabajar al día siguiente. Pero no muy lejos de la puerta de su garaje le esperaba una desagradable sorpresa. Un extraño vagabundo estaba dando tumbos por su césped. Se movía de una forma realmente torpe, como si estuviera bajo el efecto de drogas psicodélicas. Harry detuvo el auto, salió y le gritó al extraño que se largara de su césped. El extraño no se giró para mirar a Harry, solo se rió y llamó al dueño de la casa por su nombre. Esto asustó tanto a Harry que volvió al auto. El vagabundo luego comenzó a moverse hacia Harry. El propietario lo miró e inmediatamente presionó el botón del control remoto de la puerta del garaje. En ese momento el hombre extraño ahora estaba parado entre el auto y el garaje abierto. Harry puso el pie en el acelerador y condujo directamente al garaje. En esa situación el vagabundo debería haber salido volando y muerto, pero en lugar de eso se estrelló contra una masa de pequeñas criaturas parecidas a gusanos que comenzaron a retorcerse por el camino de césped y asfalto. Harry estaba aún más aterrorizado. Cerró rápidamente la puerta del garaje. Harry simplemente se encogió en su asiento con todo su cuerpo y agarró el volante con tanta fuerza como si fuera lo único que evitara su muerte. De repente a Harry le pareció que el peligro estaba detrás de él, pero luego, después de varios segundos de cada grieta y abertura en el garaje, los gusanos de color marrón oscuro se arrastraron. Harry cerró con llave las puertas del auto, seguro de que no había una sola abertura por la que pudieran pasar los gusanos. Los gusanos invadieron el auto de Harry por todos lados. Más que nada estaban concentrados en el parabrisas frente a Harry. Logró distinguir el tamaño de las criaturas con más detalle. No medían más de un par de centímetros, pero eso no las hacía menos aterradoras. De sus cuerpos secretaban una sustancia viscosa y caliente. Un minuto fue tiempo más que suficiente para que hicieran una abertura en la ventana del auto, y varios minutos después habían hecho agujeros en el marco de metal del auto. Los gritos de Harry no duraron mucho. Los gusanos rápidamente invadieron el cuerpo del pobre, quemándolo con ácido. Antes de que llegara a la medianoche no quedaba ni rastro de Harry. Había sido completamente disuelto por el ácido. Se encontraron pequeños fragmentos de su ADN solo después de varias semanas. Durante este tiempo, Harry había sido despedido del trabajo y sus familiares habían hecho sonar la alarma. La Fundación SCP inmediatamente se dio cuenta del asunto y tomó el control. Como consecuencia, los delincuentes depredadores fueron apresados. Se les asignó el número SCP-906. Son invertebrados parecidos a los gusanos. Constantemente se retuercen y sincronizan sus movimientos para emular un solo organismo. En este sentido, son similares a una colonia de hormigas. A decir verdad, una gran parte del tiempo prefieren agruparse en una forma humanoide similar a la que encontró Harry. Es difícil para esta forma caminar sobre dos piernas, por lo que para el transporte de largas distancias, las criaturas toman una forma completamente plana. La mayor amenaza de SCP-906 son sus secreciones. El objeto emite un líquido viscoso. Es parcialmente transparente, pero su color coincide con el cuerpo de la anomalía, marrón oscuro. La acidez del líquido es suficiente para disolver por completo no solo el tejido humano blando, sino también huesos, dientes e incluso las joyas de las víctimas. En rigor, esta es la forma de alimentación del objeto. Primero disuelve a la víctima hasta que toma la forma líquida y luego consume el líquido. Las entidades parecidas a gusanos son muy agresivas y si ven un objetivo potencial, seguirán siendo agresivos hasta que alcancen su objetivo. Las criaturas asumen la forma de una alfombra flotante. En ese estado se le es mucho más fácil seguir a una víctima. Para una caza más efectiva, a veces se dividen en grupos separados que se abren camino a través de grietas y aberturas estrechas y también usan tuberías y pozos de ventilación. Si no pueden pasar un obstáculo en particular, las unidades individuales de SCP-906 queman el obstáculo con sus secreciones ácidas. Para infundir miedo en las víctimas, toman forma humanoide. En esta forma los gusanos pueden imitar varios sonidos y conversar. Con su voz ronca y rasposa, SCP-906 atrae a las víctimas a sus trampas. Pueden ser agujeros profundos o pasillos laberínticos. Cuando una víctima no tiene posibilidad de escapar, SCP-906 se burla de ella. El objeto emite una risa aterradora y penetrante y luego se divide en gusanos separados que pululan por el cuerpo de la víctima. Cuando se trata de sustento, SCP-906 ha mostrado preferencia por los humanos. Cada vez que el personal de clase D se ofrecía al objeto junto con otros animales, la entidad siempre comenzaba con el ser humano y solo luego pasaba a los cerdos, pollos y perros. Los gusanos descoordinados en cualquier situación intentan reconectarse con la masa común de SCP-906. Al separarse, pierden
la capacidad de coordinar su movimiento. Sin embargo, intentan restablecer el contacto directo independientemente de los obstáculos. Si se cortan por la mitad de cada lado, como con las lombrices de tierra, se forma un organismo completamente separado. Sin embargo, todavía es posible destruirlos. Se ha demostrado que quemarlos con la ayuda de un lanzallamas y congelarlos con nitrógeno líquido es altamente efectivo para destruirlos. Sin embargo, exterminar completamente el objeto es un asunto complejo. Cuando SCP-906 pierde una gran cantidad de sus organismos, comienza a multiplicarse activamente como medio de división, y cuanto más alta es la temperatura, más rápidamente aparecen nuevos organismos. Para que SCP-906 no crezca en proporciones excesivas, su sala de contención se mantiene a una temperatura constante de 5 grados centígrados. Toda la masa del organismo está confinada en una pequeña habitación de 10 pies de ancho y 10 pies de largo. Las paredes de la habitación están hechas de 5 pulgadas de titanio. Eso es suficiente para soportar el ácido acre secretado por SCP-906. Sin embargo, cuando la temperatura sube, la acidez de sus secreciones se vuelve varias veces más fuerte. Se vuelve tan fuerte que todo el personal tiene que evacuar a una distancia de al menos 100 yardas del objeto y restringir el acceso al edificio hasta que la temperatura se haya reducido. La alimentación regular ha ayudado a mantener la anomalía relativamente tranquila. Por lo general, 80 kilogramos de carne seca una vez cada 42 horas son suficientes para mantenerlo tranquilo. También es cierto que cada quinta comida concluye con un cadáver del personal de clase D. A pesar de que se está realizando un estudio suficiente del objeto, tengo varias dudas con respecto a todos los datos. Como ya se ha dicho, está formado por varios organismos que coordinan sus movimientos para adquirir una determinada forma, pero me inclino a creer que este es un organismo cuyas partes del cuerpo se pueden encontrar separadas entre sí de manera anómala. Es probable que en el pasado fuera una masa sólida completa, pero esa forma hizo que la caza fuera mucho más difícil. No pudo pasar por aberturas estrechas y disolver obstáculos le hizo perder el tiempo. Como consecuencia, a raíz del trauma, cuando el objeto perdió fragmentos de su cuerpo, descubrió su capacidad de regeneración. Al principio, las partes perdidas de la masa volvieron a crecer, pero luego comenzaron a existir fragmentos por separado, ya que esto le dio al objeto una serie de ventajas. Si esto es realmente lo que sucedió, significa que en medio de todos los gusanos que se retuercen puede haber un centro, un cerebro que los guíe a todos. Y ese sería el talón de Aquiles de la criatura. Al destruirlo, destruirías todos los gusanos restantes. Esto ha sido confirmado por uno de los experimentos secretos dirigidos por la Fundación. Los investigadores conectaron un sensor hecho de una aleación súper fuerte a cada gusano para poder localizarlos. Después de esto, partieron los gusanos por la mitad. Tan pronto como SCP-906 sintió peligro, los gusanos inmediatamente se agruparon en una forma en particular, dejando 10 gusanos individuales en el centro. Está claro que el cerebro estaba concentrado en uno de esos 10 gusanos y todos los comandos provienen de ellos. Otro punto importante se refiere a su regeneración. La regeneración de SCP-906 está relacionada con su gran secreción de ácido, lo que sugiere una idea interesante. Propongo que la anomalía dada esté conectada a SCP-682, el reptil invulnerable. El objeto antes mencionado tiene la capacidad de regenerarse, nada menos que con la ayuda de ácido, incluso si una gran parte de su cuerpo ha sido destruida. Por esa evidencia, supongo que SCP-906 y SCP-682 son dos etapas diferentes de un mismo organismo. Es posible que SCP-906 fuera un reptil difícil de destruir antes, pero después de una serie de mutaciones, primero se convirtió en una gigantesca babosa amorfa y luego se dividió en una multitud de criaturas parecidas a gusanos. Esta hipótesis no logra explicar por qué los gusanos nunca se han reunido en una forma que se asemeje ni remotamente a un reptil. Si se conservara la memoria de su cuerpo anterior, seguramente la anomalía tendría el deseo de tomar esa forma por encima de todo. Por otro lado, el objeto puede tener un cierto desdén por su forma anterior o incluso puede querer ocultar su pasado intencionalmente. Si el personal supiera de esta relación, entonces el reptil ya no sería tan invulnerable. Cabe señalar que confirmar su conexión sería una mala noticia para todos nosotros. El reptil quiere erradicar a la humanidad, por lo tanto, SCP-906 quiere lo mismo. Esto es evidente por el hecho de que, de todos los tipos de alimentos, la anomalía selecciona primero al humano para su comida. Además, el hecho de que haya dos individuos de la misma especie ha demostrado que puede haber muchos más. Toda una población de criaturas similares claramente amenaza con acabar el mundo y eso significa que no sería malo que las autoridades reclasifiquen a SCP-906 como clase Keter en lugar de clase Euclides. Pero debes recordar que en un mundo lleno de objetos anómalos, todo puede ser completamente diferente de lo que parece. ¿Y tú qué piensas? ¿Mi teoría tiene derecho a existir? Comparte tus versiones abajo en los comentarios. Nos vemos.